Hola, bienvenidos al Neuma, el espacio donde todos, más allá de las diferencias que podamos tener, somos uno. Hoy vamos a contestar preguntas. La pregunta la hace Laura Escalona y dice: ¿qué sucede cuando el paciente no se siente bien con un acompañante terapéutico y ha pedido cambio y el terapeuta se lo niega? Bien, puede caer de maduro que lo primero que hay que hacer es indagar bien al paciente por qué no quiere estar con el acompañante terapéutico que tiene. Y preguntar también a la familia por qué deducen ellos o por qué ven ellos que el paciente no está bien con el acompañante terapéutico que tiene. Preguntar a la familia en caso que el paciente tenga un nivel de dependencia con un familiar a cargo, porque no siempre los acompañamientos terapéuticos hay una familia atrás. Muchas veces el paciente va a su terapia y en la terapia se lo prescriben y la familia no está involucrada en esto. Entonces, en el caso de haber una familia, se indaga al paciente y a la familia. Si no, se indaga al paciente en profundidad, con tranquilidad, con la mayor objetividad posible. Bien, en este caso el paciente ya habló con su terapeuta y le pidió cambio. Y el terapeuta le dijo: no, no hay cambio. El paciente, por supuesto, tiene que pedirle al terapeuta una fundamentación de por qué no puede cambiar su acompañante terapéutico. Y si hay una familia que está respaldando a ese paciente, si el terapeuta no le fundamenta al paciente, es la familia la que tiene que acercarse al terapeuta y pedir esa fundamentación del por qué no se puede cambiar el acompañante terapéutico. Ahora, puede sonar crudo, pero es real en muchos casos. Hay en los pacientes una tendencia a querer cambiar todo aquello que no pueden manejar. La mayoría de las veces, ese querer cambiar al acompañante se da porque el acompañante está haciendo un trabajo profundo con el paciente que sí dará resultados al tratamiento del paciente, pero el paciente todavía no puede ver cuál es la finalidad, cuál es el resultado que va a tener lo que está trabajando el acompañante. Y no hay que olvidar las etapas del vínculo, los movimientos del vínculo. En los primeros momentos puede haber una resistencia del paciente a la vinculación. Y, como les decía antes, esto de querer cambiar a la T es querer cambiar lo que no puedo controlar. En este caso, el acompañante. Entonces, ahí hay un sesgo de manipulación por parte del paciente. Siempre tener en cuenta los movimientos del vínculo paciente-acompañante terapéutico. Siempre hay que escuchar al paciente, a la familia, al terapeuta, porque también es cierto que hay terapeutas que protegen más el trabajo del acompañante, porque hay algún vínculo preexistente, que al paciente en sí mismo.
Si esto fuese así, hay que sentarse, sea el paciente solo con su terapeuta o el paciente y su familia con el terapeuta, y hablar seriamente. No desde el enojo, no, dialogar, exponerle al terapeuta las cosas como son, y si uno está disconforme con su acompañante terapéutico, que sean argumentos objetivos. Por ejemplo, el acompañante terapéutico me dice que viene una hora y viene otra. El acompañante terapéutico no cumple su encuadre de trabajo. Tiene que haber mucha objetividad en lo que se le plantea al terapeuta para que éste considere o lo charle con el acompañante y lo ajuste al acompañante. Intentemos no olvidar que bien o mal, todos están haciendo lo que consideran mejor. Pues bien, esta reunión tiene que servir para pulir el vínculo entre el paciente y su acompañante. Tiene que servir para lograr limar todas esas asperezas y que continúe el acompañamiento tal como es con ese acompañante. Quizás se pueden cambiar las formas en que se viene trabajando, pero que continúe formándose ese vínculo. El acompañante terapéutico siempre tiene que estar muy abierto, con mucha plasticidad y dispuesto a cambiar las formas en las que hace las cosas. El acompañante terapéutico tiene que siempre estar atento a su pulido, tanto como profesional como humano. No olvidemos que acompañar terapéuticamente habla de una calidad humana especial y particular. Se pueden cambiar los métodos, las formas. Si el paciente se siente muy exigido, bien, aflojarle un poco la exigencia, respetar los tiempos del paciente, sin cortar el objetivo. Pero lo ideal es que los vínculos se sostengan, porque si los vínculos se van rompiendo, no dejan de ser un fracaso para el paciente en primer lugar, para el acompañante y para el terapeuta. Toda ruptura de un vínculo terapéutico en este caso es un fracaso a nivel terapia. Incluso entre acompañantes terapéuticos pueden juntarse, charlar, dar una sugerencia para ver cómo puedo entrar a este paciente porque me está costando. La conexión entre colegas que tienen experiencias con diferentes diagnósticos, con diferentes personas, con un diagnóstico, enriquece mucho a los acompañantes. Hay que intercambiar experiencias. En estos casos no hay culpables ni inocentes. Hay un defecto en el vínculo. Hay falta de receptividad, sea del paciente con su acompañante o de su acompañante con el paciente. Hay un defecto que debe ser compensado. No podemos no tener presente que todo lo que a mí me molesta, y esto se aplica a todos, tanto acompañantes, terapeutas, pacientes, en la vida misma, todo lo que a mí me molesta de la otra persona es porque me está proyectando o me está mostrando algo de mí. Por eso la importancia de no romper el vínculo. Porque si me está mostrando algo de mí, quiere decir que estoy teniendo la oportunidad de mirarlo y sanarlo. Esto que vemos en los otros, esto que los otros nos muestran de nosotros, suele ser no siempre un modo consciente. En la mayoría de las veces es inconsciente total. Pero bueno, el trabajo está ahí, el desafío está ahí.
En el acompañante decir, a ver, ¿por qué este paciente a mí me está rechazando? ¿Qué le estoy mostrando de él? Charlarlo con el terapeuta. E ir puliendo. Por supuesto que si hay registros de maltrato, sea físico, verbal, incumplimiento de objetivos, incumplimiento de encuadres, esos ya son casos extremos en los que el acompañante debe ser totalmente desplazado porque tiene un desequilibrio personal. Entonces, que arregle su desequilibrio y después que piense en insertarse de nuevo al trabajo. Esto cae de maduro. Y remarco, los vínculos deben ser siempre fortalecidos por el terapeuta, por el acompañante, que son los que están en una posición de menos vulnerabilidad. Pero siempre deben ser fortalecidos porque podemos convivir con diferencias si hay respeto. No queremos el fracaso del tratamiento. Generalmente, cuanto mayor es la dificultad de vinculación, cuanto mayor es la dificultad en establecer el vínculo, mayores van a ser los resultados a largo plazo. ¿Por qué? Porque en la formación de ese vínculo, tanto el paciente como el acompañante van a tener que romperse de estructuras, de estigmas, y volver a renacer en un nuevo vínculo mejorados. Eso pasa sin que uno lo piense. Son cosas que suceden en la práctica. Todo eso por un lado. Ahora, aparte de tener en cuenta los movimientos del vínculo, las etapas de vinculación entre el paciente y el acompañante, también hay que tener en cuenta el diagnóstico del paciente y la estructura psíquica del paciente. Hay determinadas patologías donde el paciente tiene una fijación por determinados estereotipos de persona, por determinados tipos de persona. Una fijación que no está al descubierto todavía, entonces no se puede trabajar. Pero en esos casos es mejor siempre cambiar al acompañante. ¿Por qué? Y acá me permito contar un ejemplo. En un internado había un paciente que era muy bueno con todos, con el personal de limpieza, con las chicas que cocinaban, con los médicos, con sus compañeros, con todos. Era un santo. Pero entraba una médica, el paciente cada vez que la veía la agredía físicamente. Las deducciones a la vista eran por comparación de cuál era la diferencia en ella con el resto de los que estábamos ahí. Era una excelente persona esta médica, pero era la única que era rubia, flaquita, menudita. Entonces había una fijación previa del paciente con ese tipo de persona física, porque la verdad que energéticamente era una muy buena chica. El diagnóstico de este paciente era una esquizofrenia de tipo paranoide. Entonces, si eso pasa en un internado, que bien se tomaron recaudos, cada vez que entraba la médica entraba con un enfermero, o el paciente no estaba en el pabellón cuando ella entraba, porque no podía dejar de trabajar ahí porque era la médica de varios pacientes del pabellón. Pero estos recaudos no se puede hacer en un acompañamiento, porque el paciente y el acompañante están solos. Entonces, en estos casos donde hay una fijación previa sobre determinados tipos de persona, sí, hay que cambiar al acompañante, por el bien de los dos, porque se trata de profundidades mentales y emocionales en el paciente todavía desconocidas. Una vez que se puedan conocer, si se pueden conocer, se podrá trabajar sobre esos desequilibrios
médico, el psiquiatra, el terapeuta podrá trabajar sobre esos desequilibrios y compensarlos. Pero mientras tanto, en determinados tipos de diagnóstico puede existir una fijación previa en la que es conveniente cambiar el acompañante por el marco en el que están, solo los dos. Eso es todo por ahora. Les dejo un muy cálido saludo, un muy cálido abrazo. Siempre fuertes, siempre adelante y nos estamos viendo. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Todos somos uno.